Cuando vi la mano de mi marido temblar mientras sujetaba el cuchillo, supe que algo había pasado. Era un domingo, comida familiar en casa de mis padres, como todos los meses. Nada fuera de lo común, tortilla, vino, risas incómodas, mi cuñado contando chistes de mal gusto, mi hermana fingiendo reírse. Y yo, sentada frente a Diego, mi marido, con la rodilla de Jorge, mi amante, presionando suavemente entre mis piernas bajo la mesa. Estábamos todos. Nadie notó nada. O eso creía yo. Hasta que Diego dejó caer el cuchillo al suelo. Cuando se agachó para recogerlo, sus ojos se cruzaron con los de Jorge, que no fue lo suficientemente rápido para apartar la mano de mi muslo. Fue cuestión de segundos. Pero los segundos suficientes para cambiarlo todo. Cuando volvió a sentarse, su cara era otra. Blanca. Congelada. Las venas marcadas en las sienes. Apretó los labios y no dijo ni una palabra más durante toda la comida. Yo no podía moverme. No sabía si lo había visto, si lo había imaginado, si simplemente estaba paranoica. Pero había algo distinto en él. Lo supe porque llevaba años sin mirarme así. Como si, por primera vez en mucho tiempo, me viera de verdad. Ese fue el momento exacto en el que supe que todo se había roto. No por lo que hice, sino porque él lo supo. Lo entendió. Y lo aceptó en silencio. La verdadera historia empieza aquí. Volvimos a casa en silencio, como si la comida nunca hubiera pasado, como si Diego no hubiera visto nada, como si Jorge no hubiera existido bajo la mesa. Mateo se quedó con mis padres a dormir, y eso nos dejó solos en casa, en ese apartamento que de pronto se sentía más pequeño, más frío, más incómodo. Entró primero, colgó su chaqueta, se descalzó y fue directo al baño. Yo me quedé en la entrada, quieta, pensando si debía decir algo, inventar algo, preguntar por algo. No dije nada. Caminé hacia la cocina, abrí el frigorífico como si de verdad necesitara algo y me puse a beber agua directamente de la botella. Escuché cómo salía del baño y fue entonces cuando su voz, tan normal, me golpeó desde el pasillo. ¿Te llevas bien con Jorge? Me atraganté. No por sorpresa, sino porque fue tan directa la pregunta que no me dejó espacio para preparar ninguna excusa. No había tono acusador, no había gritos. Solo esa maldita calma que da más miedo que cualquier insulto. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé, respondió, entrando a la cocina y apoyándose en la puerta. Porque debajo de la mesa parecía que os conocíais muy bien. No dijo más. Se quedó ahí, esperándome. Esperando a que le mintiera. Yo tampoco dije nada al principio, solo lo miré, como si con la mirada pudiera arreglarlo todo. Como si de pronto pudiera retroceder y sacar esa maldita rodilla de donde nunca debió estar. No está pasando nada, dije, sin saber por qué. Ni siquiera yo me creía eso. Diego se rió. Una risa baja, sin alegría. Vale, contestó, girándose para salir de la cocina. Entonces nada. Pasó el resto de la tarde encerrado en el despacho, no para trabajar, sino para no verme. Yo me senté en el sofá con el mando en la mano sin encender la tele. Estuve así casi una hora. Al final fui a su despacho, llamé a la puerta, y sin esperar respuesta entré. No está pasando nada, repetí. Solo fue una tontería. No sé por qué pasó, pero no significa nada. Él levantó la mirada del escritorio, como si realmente estuviera escribiendo algo, aunque yo sabía que no. Una tontería debajo de la mesa delante de tus padres, delante de tu hijo, delante de mí. No tenía nada que decir a eso. No tenía cómo justificarlo. No podía inventar que Jorge tenía un calambre, que tropezó con la mesa, que fue un malentendido. Porque no lo fue. Fue un error.
¿Cuántos errores han sido? Y ahí supe que no estaba solo preguntando por lo de hoy. Lo sabía. Sabía más. Tenía dudas de antes. Solo necesitaba una prueba, y esa mano bastó. Solo ha pasado unas veces, confesé. Un par. Diego cerró el portátil con calma, sin quitarme la mirada. Yo estaba de pie frente a él, sintiéndome como una niña atrapada robando algo de la cocina. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir? ¿O dejarlo? No lo sé. No lo tenía claro. Ya. Eso pensé. Y entonces se levantó, se acercó a mí y me miró tan de cerca que sentí como me temblaban las piernas. No de miedo. De vergüenza. De esa mezcla de rabia y pena que no sabía cómo gestionar. Te creía mejor que esto, dijo, sin levantar la voz. No por lo que hiciste. Por cómo lo hiciste. Por no tener los cojones de decirme que estabas jodida, que estabas aburrida, que te sentías sola o lo que sea que te llevó a esto. Pero no. Preferiste jugar con los dos. O con los tres, si contamos a Mateo. Eso fue lo que me rompió. No su voz. No su mirada. El nombre de Mateo. Porque hasta entonces, me había convencido de que esto era un tema entre adultos, entre dos personas que se estaban alejando. Pero claro que no era así. Nunca lo es. No lo pensé. No fue algo planeado. Eso lo hace peor, dijo, y se fue al salón sin decir nada más. Esa noche durmió en el sofá. No porque yo se lo pidiera. Ni siquiera me atrevía a decirle nada más. Me metí en la cama vestida, sin desmaquillarme, sin lavarme los dientes. Me quedé mirando el techo, repasando cada maldita vez que Jorge me mandó un mensaje, cada vez que yo respondí, cada encuentro, cada tontería que me hizo sentir deseada otra vez. Y lo único que podía pensar era en que todo había sido demasiado fácil. Demasiado estúpido. Como si la infidelidad no tuviera consecuencias reales. Como si no doliera a nadie. Hasta que ves los ojos de alguien que te quiso de verdad mirarte como si fueras una extraña. Y esa noche entendí que no había vuelta atrás. Diego ya no me quería. Y yo, sinceramente, no sabía si merecía que alguien me volviera a querer. El lunes no me habló. Desayunamos en silencio, con Mateo a nuestro lado hablando de su partido de fútbol, mientras yo intentaba aparentar una calma que no sentía y Diego asentía con una sonrisa vacía que no engañaba a nadie. Después lo llevó al colegio, como siempre, y cuando volvió, en lugar de irse al trabajo, se quedó en casa. Yo sabía que lo hacía por mí. Sabía que no iba a dejar pasar esto. Me puse a fregar los platos del desayuno aunque no hacía falta. Él se apoyó en el marco de la puerta de la cocina y se quedó ahí, mirándome, como si estuviera decidiendo si valía la pena empezar a hablar o si ya estaba todo dicho. ¿Te acostaste con él? Soltó de repente. Sentí que se me caía la esponja al fregadero, pero no hice nada por recogerla. Me quedé mirando el agua sucia y contesté con voz baja, aunque firme. Sí. Ni una excusa. Ni un intento de suavizarlo. Me había atrapado con las manos bajo la mesa el día anterior, no iba a servir de nada disfrazar lo evidente. ¿Cuántas veces? 3. ¿Aquí? ¿En nuestra casa? No. No sé si eso importaba. Probablemente no. Pero sentí la necesidad de dejarlo claro, como si al menos ese detalle hiciera la humillación menos asquerosa. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuándo él se cansara de ti? ¿Cuándo Mateo lo viera entrar en casa? No lo sé. Nunca fue un plan. No estaba enamorada de él. No quería dejarte. Pero sí querías que él te la metiera.
Y que yo siguiera aquí fregando los platos, ¿no? Levanté la cabeza, dolida por el golpe directo. No por las palabras en sí, sino por lo real que eran. No tienes que ser cruel. No. Lo que tú hiciste no es cruel, claro. Lo mío es simplemente hablar. Me apoyé en la encimera, sabiendo que merecía cada palabra. Sabía que lo que más le dolía no era el sexo, ni Jorge, ni siquiera la mentira. Era que yo lo había hecho sin pensar en él. Sin tenerle en cuenta. Lo siento, dije, y me sentí estúpida por decirlo. ¿Lo sientes? ¿De verdad? ¿Sabes qué? No me importa si lo sientes. No me importa si estás arrepentida. No me importa si fue una vez, 3 o 10. No me importa si fue con Jorge o con el panadero. Lo que me importa es que mientras yo estaba trabajando, cuidando de Mateo, organizando las vacaciones, tú estabas viéndote con otro porque te aburrías. No fue por aburrimiento, intenté explicar. Me sentía vacía, ignorada. No sabía cómo decírtelo. Pasabas más tiempo con tu trabajo que conmigo. Y tú pasabas más tiempo con sus pantalones que con nuestra cama. Me callé. No había forma de ganar esa discusión. No había forma de justificar lo injustificable. Él tenía razón en todo. Yo solo podía estar ahí, tragando mis propias decisiones. ¿Qué quieres hacer? Pregunté, sin mirarlo. No lo sé. Todavía no lo sé. Quiero pensar. ¿Quieres que me vaya? ¿Y qué le digo a Mateo? ¿Que su madre se fue porque no podía cerrar las piernas? Me giré, enfadada. No por lo que dijo, sino porque en parte tenía razón, y eso me jodía más que cualquier insulto. Ya está bien, Diego. Ya sé que la cagué. Pero no me vas a machacar todos los días con lo mismo. Si quieres echarme, hazlo. Pero no te quedes aquí soltando frases cada vez que respires como si así pudieras castigarme más. Se acercó, me miró fijamente, y me habló con una frialdad que nunca le había escuchado. No te voy a echar. No todavía. No hasta que sepa exactamente que vas a perder. Porque tú no entiendes lo que has hecho. Aún no lo has entendido. Pero te lo voy a explicar. Y cuando termine, vas a desear haber tenido la decencia de ser sincera desde el principio. ¿Qué vas a hacer? Nada ilegal, tranquila. No soy tú. Me dolió, pero no respondí. No iba a caer en su juego. No en ese momento. Me marché al dormitorio y cerré la puerta. Me senté en la cama, sola, escuchando sus pasos en el pasillo, esperando que hiciera algo más, que dijera algo más, pero no lo hizo. Ese día no volvió a hablarme. Esa noche no durmió en casa. No me llamó. No me escribió. Y yo no sabía si estaba planeando dejarme o si ya lo había hecho. Pero lo peor fue no saber cómo iba a ser su venganza. Porque sabía que iba a llegar. Y sabía que no iba a ser rápida ni limpia. Iba a doler. Y me la había ganado. La primera señal de que algo estaba pasando fue el silencio. No el de siempre, el incómodo, ese que se instala entre dos personas que se han hecho daño. Este era distinto. Diego se fue de casa 3 días después de aquella discusión en la cocina. Me dijo que iba a quedarse unos días en casa de su primo, que necesitaba espacio, que no quería seguir viéndome cada mañana como si nada hubiera pasado. No me pidió que me fuera yo, simplemente hizo su maleta, metió ropa para una semana, cogió su portátil del trabajo y se marchó sin decirme cuándo volvería. Al principio lo agradecí, pensé que era mejor así, que al menos Mateo no tendría que vivir con nosotros gritándonos, pero no imaginé que ese silencio era solo la primera parte. El viernes siguiente, cuando fui a recoger a Mateo del colegio,
la secretaria me dijo que ya lo habían recogido. Me extrañó porque no habíamos acordado nada. Llamé a Diego al instante, pero no me contestó. Le mandé un mensaje preguntando dónde estaba Mateo, y 5 minutos después me contestó con un texto frío: conmigo. Esta noche también duerme aquí. No añadió nada más. No me dijo por qué, no me pidió permiso, no me dijo si tenía ropa o si necesitaba algo. Simplemente lo hizo. Como si ya no tuviera que consultarme nada. Como si yo ya no contara. Ese fin de semana no vi a mi hijo. Ni una foto, ni una videollamada, ni una respuesta a mis mensajes. El lunes volvió como si nada, lo trajo Diego por la mañana al colegio y lo dejó allí antes de que yo pudiera llegar. Me enteré porque Mateo me lo contó por la tarde, y su tono era raro, como si alguien le hubiera dicho que debía estar enfadado conmigo, pero sin entender bien por qué. Yo intenté no forzarle. No pregunté demasiado. Solo le dije que le había echado de menos y que si quería podíamos hacer algo especial el sábado. Me dijo que Diego le había prometido llevarlo al cine, y que prefería quedarse con él. No me lo dijo con maldad, pero sentí el puñetazo igual. El jueves siguiente, al llegar a casa, encontré todas mis cosas movidas de sitio. No desaparecidas, sino desplazadas. Mis papeles del cajón del salón estaban apilados sobre la mesa del comedor. Mis libros de la estantería estaban metidos en una caja junto a la puerta. Incluso el set de maquillaje del baño estaba dentro de una bolsa encima del váter. No hacía falta ser lista para entender el mensaje. Diego había estado en casa. Había entrado con su copia de las llaves mientras yo trabajaba y había hecho lo que muchos hombres hacen en medio de una separación: marcar el territorio. No se había llevado nada. Solo había movido mis cosas como si yo ya no tuviera derecho a estar allí. Llamé para gritarle. Pero no me contestó. Le mandé un mensaje diciendo que si quería que me fuera, que lo dijera, pero que no hiciera estas niñerías. Su respuesta llegó 1 hora después: no son niñerías. Es reorganización. Tú rompiste el equilibrio. Yo solo estoy adaptando el espacio a la nueva realidad. Sabía perfectamente cómo usar las palabras para herirme. Diego no era impulsivo. Nunca lo fue. Cada cosa que hacía, cada mensaje, cada gesto, tenía una intención. Y esta vez, la intención era clara: hacerme sentir como una invitada en mi propia casa. El sábado por la tarde fui a casa de su primo. No avisé. Toqué el timbre y me abrió Mateo. Me abrazó con fuerza, como si no me hubiera visto en un mes, y en ese abrazo sentí que todavía tenía algo. Diego apareció por detrás y me miró sin sorpresa. No puedes estar viniendo aquí así, Laura. No vamos a hacerlo delante de Mateo. No quiero discutir. Solo quiero hablar contigo, 5 minutos. Habla. Aquí no. Vamos fuera. Salimos al portal. Él cerró la puerta con calma y me siguió sin decir nada. Caminamos hasta el final de la calle y ahí, junto a una papelera, me planté. ¿Vas a echarme de casa? No. Aún no. Entonces deja de mover mis cosas como si ya no viviera allí. Estoy enseñándote algo. Quiero que sientas lo que es ser desplazada. Lo que es mirar alrededor y no reconocer tu sitio. Lo que es pensar que todo está bien mientras otra persona planea cómo sacarte de su vida sin avisarte. Ya lo entendí. No, Laura. Aún no. Porque sigues esperando que esto tenga arreglo. Y yo no estoy seguro de que quiera arreglar nada. ¿Y qué es esto? ¿Un castigo? ¿Una especie de venganza infantil? Es justicia. Durante meses dormí al lado de alguien que me mentía, que me engañaba, que se vestía para otro mientras yo creía que salía a trabajar.
Me quitaste algo que no puedo recuperar. Ahora te toca a ti perder. ¿Y Mateo? Mateo me tiene a mí. Y a ti. Pero si tengo que explicarle que su madre hizo algo que destruyó nuestra familia, lo haré. No vas a hacer eso, le dije, más firme de lo que me sentía. No lo sé. Depende de ti. Depende de cómo quieras seguir jugando. Y ahí lo entendí. No era solo castigo. Era una estrategia. Una por una, iba a quitarme las piezas. Mi espacio, mi rutina, mi hijo. Todo lo que me anclaba. No me estaba dejando. Me estaba desmontando. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. La última conversación no fue como me la imaginaba. No hubo llanto, no hubo súplicas, no hubo reproches gritados. Fue en la cocina, una noche cualquiera, con la cafetera apagada y los platos del fregadero aún por recoger. Mateo ya dormía. Diego se sentó frente a mí con la misma calma de siempre, pero sin rastro de la complicidad que solía tener cuando hablábamos por las noches. Me miró un momento en silencio, y luego simplemente lo dijo. Necesitamos decidir qué vamos a hacer con esto. Ni siquiera usó la palabra matrimonio. Ni tú, ni yo, ni nosotros. Solo esto. Me dolió, pero no dije nada. No iba a interrumpirlo ahora. Él siguió. Yo no quiero una guerra. No me interesa arrastrar a Mateo por abogados, ni por discusiones. Pero no quiero seguir así. No te odio. Pero ya no te reconozco. Ya no tengo energía para vivir con alguien en quien no confío. Lo escuché sin decir una sola palabra. Ya no intentaba justificarme. Lo había hecho todo mal desde el principio. Me vi ahí, en bata, sin maquillaje, con la cara cansada y los ojos hinchados de tantas noches sin dormir, y supe que no tenía ninguna defensa. Solo la verdad. No quiero que esto se acabe, le dije, sin levantar la voz. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no quiero que terminemos así, de esta forma. Siento todo lo que hice. Cada vez que me acuerdo de cómo empezó todo me doy asco. Me equivoqué, pero no fue porque te dejara de querer. Fue porque me perdí. Diego se pasó las manos por la cara y suspiró largo. No sirve de nada que me lo digas ahora. Cuando alguien se pierde, lo dice. No se lo guarda y lo convierte en una doble vida. Me habrías dicho que estabas mal, que necesitabas algo, que te sentías sola. Habría hecho lo posible. Pero no me diste ni la oportunidad. No sabía cómo decirlo. Pensé que solo era una racha, que se me pasaría. Y entonces, cuando quise cortar todo, ya era tarde. Nunca fue una racha. Fue una decisión. No te acostaste con él por accidente. Lo viste, lo hablaste, lo decidiste. Y luego volviste a casa, a la cama, a hacértela normal. Eso no es una racha. Eso es una elección. Me sequé una lágrima con la manga, pero no quería que pareciera que estaba rogando. Quería hablar con él como dos adultos que tienen un hijo, una casa, una historia. ¿Qué quieres hacer? ¿Divorciarnos? Sí. Pero sin convertir esto en una guerra. No quiero pelear por la custodia. Mateo necesita a los dos. Y no quiero dejar la casa de inmediato. Quiero que nos organicemos bien. Tengo claro que no vamos a volver a ser pareja. Pero si vamos a compartir responsabilidades, necesito saber que puedo contar contigo. Que no vas a desaparecer ni convertirte en otra persona. No pienso desaparecer. No quiero perder a Mateo. Y tampoco quiero perderte como persona. Sé que no merezco tu confianza, pero no soy una enemiga. No. Ya no. Pero sí fuiste una desconocida por un tiempo.
Una que tenía secretos mientras yo hablaba de planes, de futuro, de vacaciones. Tú pensabas en él y yo pensaba en nosotros. No supe qué decir. Ya todo se había dicho. Me limité a asentir. Entendí que Diego no buscaba castigo. Ya me lo había dado con su frialdad, con su distancia, con su control quirúrgico de la situación. Lo que buscaba ahora era cerrar el capítulo con la misma precisión. Nada de caos. Solo estructura, orden, papeles firmados, días acordados para ver a Mateo. ¿Tú se lo vas a decir a él? No por ahora. No quiero que arrastre esto. Ya bastante raro es que vea que no dormimos juntos, que a veces me voy sin avisar. Le diremos que vamos a vivir en casas separadas, que sigue teniendo a papá y mamá. Pero la verdad completa, cuando tenga edad para entenderla. ¿Y Jorge? No quiero volver a verlo. Lo bloqueé de todos lados. Fue una estupidez. Una mierda de aventura sin sentido. No significó nada. No digas eso, me cortó. Sí significó. Todo tiene consecuencias. Si no hubiera significado nada, yo no estaría aquí diciéndote que quiero divorciarme. Le di la razón con la cabeza. No había más que decir. No era rencor lo que sentía él. Era decepción. Y esa pesa más. Entonces, ¿cómo seguimos? Hablamos con un abogado. Uno bueno, que no sea un tiburón. Hacemos un acuerdo justo. Tú tendrás a Mateo los días que acordemos. Y cuando él esté contigo, puedes seguir con tu vida sin que yo interfiera. Y yo haré lo mismo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Esa fue la última conversación que tuvimos como pareja. Sin gritos, sin escenas. Solo dos personas que se dijeron adiós desde el cansancio. No había nada que salvar. Solo cosas que ordenar. Y eso fue lo que hicimos. Han pasado 3 semanas desde que firmamos los papeles y todavía hay mañanas en las que despierto esperando escuchar el sonido de la cafetera encendiéndose. Ese que Diego siempre ponía a funcionar antes de que Mateo saliera de la cama. Pero no está. Ya no queda nada de eso. La casa se siente grande cuando Mateo no está, como si el aire pesara más, como si yo ocupara más espacio del que merezco. Todo está en su sitio, pero nada se siente en su lugar. Cuando Diego vino por última vez para recoger el último par de cosas que le faltaban, entró sin hablar, tomó lo suyo, dejó las llaves sobre la mesa del comedor y salió sin volver la cabeza. No hubo despedida. Solo una puerta que se cerró y un silencio más largo que cualquier conversación que hayamos tenido. Durante estos días he pensado mucho, no solo en lo que hice, sino en por qué lo hice. Al principio creía que todo había sido una cuestión de deseo, de rutina rota, de esa necesidad tonta de sentirse deseada otra vez. Pero ahora, después de haberlo perdido todo, entiendo que fue mucho más que eso. Me fallé a mí misma antes que a Diego. Empecé a mentirme con frases como esto no significa nada o solo es un escape, cuando en realidad lo que hacía era negarme a ver lo que estaba haciendo con mi vida. Me convertí en una mujer que se escondía, que construía un doble fondo en su día a día, y que no tuvo el valor de hablar claro cuando debía. Nunca me imaginé siendo la esposa que arruina un matrimonio. Siempre pensé que si algo fallaba, sería porque nos distanciamos, porque la vida nos llevó por caminos distintos, no por una traición. Pero fui yo. No solo traicioné a Diego, también traicioné la imagen que yo tenía de mí misma. Y eso es más difícil de reparar. Me he preguntado si merezco otra oportunidad. No con él, porque ya entendí que eso no va a pasar, sino conmigo misma. Para volver a confiar en mí, en mi criterio, en mi capacidad de cuidar lo que tengo sin destruirlo. Mateo se ha ido adaptando mejor de lo que esperaba. Cuando está conmigo, lo llevo al parque, cocinamos lo que él quiere,
Vemos películas en el sofá y evitamos los temas complicados. No me ha preguntado por qué papá ya no vive con nosotros. Solo me dice que ahora tiene 2 casas y 2 camas. Me rompe por dentro escuchar eso dicho con tanta naturalidad. Sé que algún día vendrán las preguntas más duras. Y me estoy preparando para responderlas con honestidad, sin echar la culpa a nadie más que a mí misma. Hace unos días, mientras lo llevaba al colegio, me preguntó si papá y yo éramos amigos ahora. Le dije que intentábamos serlo, que a veces las personas que han vivido muchas cosas juntas necesitan un tiempo para volver a encontrarse desde otro lugar. Me miró y me dijo: pero tú lo quieres, ¿verdad? No supe qué contestar. Claro que lo quiero. Lo sigo queriendo. Pero no de la misma manera. Ahora lo quiero como a alguien que fue mi casa durante muchos años y que ya no lo es, pero cuya ausencia todavía me acompaña. He aprendido que el perdón no siempre viene de la persona a la que heriste. A veces nunca llega. A veces lo tienes que construir tú sola, ladrillo por ladrillo, aceptando cada error y cada consecuencia. No me arrepiento de haber amado a Diego. Me arrepiento de haberlo dado por sentado. De haber creído que él estaría ahí siempre, pasara lo que pasara. Nada es para siempre si no se cuida. Y yo dejé de cuidar lo que teníamos mucho antes de que Jorge apareciera. No he vuelto a tener contacto con Jorge. Bloqueado de todo, fuera de mi vida. No porque él sea el culpable de nada, sino porque no fue más que una excusa para enfrentarme a cosas que no quería ver. Fue una distracción, una huida, y terminó siendo la detonación. Me he propuesto no repetir eso nunca más. Si algún día vuelvo a estar con alguien, quiero hacerlo sin mentiras, sin juegos, sin silencios. Si algo no va bien, hablarlo. Si algo duele, enfrentarlo. Me lo debo. A veces pienso si Diego ya está con alguien más. No lo sé, y no tengo derecho a preguntar. Pero me lo imagino. Me lo imagino con alguien que lo escuche sin juzgar, que no lo traicione, que le dé la tranquilidad que yo le robé. Y me duele, no por celos, sino porque sé que esa tranquilidad ya no la va a tener conmigo. Porque yo era su lugar seguro, y destruye eso por un impulso que ahora me parece absurdo. No estoy segura de lo que viene ahora. Solo sé que tengo que seguir, que levantarme cada mañana aunque no tenga ganas, que ser una buena madre y una mejor persona. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo decidir no volver a hacerlo. No por miedo, sino por convicción. Porque aprendí, a base de golpes, que nada que valga la pena se construye sobre una mentira. Esto no es un final feliz. Pero es un final justo. Y eso, por ahora, es suficiente.